Gloria a Dios. El tema de esta mañana es días finales. Y yo le decía, Señor, ¿qué les voy a enseñar a los hermanos? Porque se me venían unos temas bien hermosos. El jubileo, la trompeta final, la séptima trompeta. Y yo pensaba que iba a ser la séptima trompeta, pero ayer sábado yo tenía la oportunidad de ir a trabajar a la oficina, pero dije, no, me voy a quedar aquí meditando en la palabra, y me senté y empecé a meditar en esta palabra. Días finales, tiempos finales. Les invito a que abran su Biblia en 2 de Pedro 3:8. Vamos a leer de 2 de Pedro 3:8 al 10. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Pedro 3:8 al 10. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Dejemos hasta ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y en esta mañana, gloria a Dios, días finales. Y vamos a aprender cuántos son los días finales. Amén. ¿De cuánto consisten los días finales? También algunas características de los días finales. En otras palabras, ¿qué cosas van a pasar en los días finales? Amén, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, dice que un día es como 1000 años. Entonces, desde el Pentecostés, amados hermanos, desde que el Señor ascendió, han pasado ya más de 2000 años. Gloria a Dios. Yo le decía a los hermanos, cuando enseñaba esto allá en la iglesia, si han pasado más de 2000 años, entonces, ¿en qué día estamos? No les oí, hermano, soy un poco sordo. ¿En qué día estamos? En el 3. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, hermano. Eso me ayuda mucho. Gracias. De vez en cuando me doy un traguito, y cuando esté me ayuda mucho. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, si ya pasaron 2000 años, ya pasaron 2 días. Gloria a Dios. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 15. Dice, porque estos que acababa de descender el Espíritu Santo, amados hermanos, en Pentecostés, y estaba un gran alboroto ahí, ¿verdad? Y se acumuló la gente, y unos decían, están borrachos, pero ¿qué es esto que está pasando? Y otros se burlaban, están ebrios. Pero Pedro se levanta y les dice, estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, las 9 de la mañana, hermanos. Sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel, y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna
en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero cuando yo era niño, hermanos, cuando era joven, yo leía y decía en los últimos días. Esto fue lo dicho por medio del profeta Joel en los últimos días. ¿Y saben qué decía yo, hermano? Yo decía, ay, qué equivocada la que se metió Pedro. Digo, en los últimos días y ya han pasado más de 2000 años. Ahí se equivocó Pedro, ¿verdad? Se equivocó totalmente. Pero era joven, hermanos, era niño y no tenía el conocimiento, ese don, porque es un regalo de los cielos. El don es el don del conocimiento, de la ciencia, el conocimiento es un regalo del Padre, porque dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Amén. Entonces, yo no tenía ese don de conocimiento. Y decía, en los últimos días, ay, pasaron más de 2000 años. Pedro se equivocó. Pero no, hermanos. Porque entonces también tenemos que leer el versículo que ya leímos. Para el Señor un día es como 1000 años. Amén. Es como 1000 años, entonces. Él decía, en los últimos días. Y ahora vamos a entender un poco más aquí, según la palabra del Señor, ¿cuántos días tienen los últimos días? Amén. Bíblicamente. Pero también otro versículo que me llama la atención aquí es el 2:21. Y dice, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. El nombre de Jesucristo. Y cuando yo era niño, entendía eso, hermano. Pero ahora en estos días que estamos viviendo, en estos tiempos difíciles, los tiempos finales que nos ha tocado vivir, vamos a ver que invocar el nombre del Señor Jesucristo puede ser de vida o muerte, hermano. Cuando yo era niño, yo me recuerdo, allá en Guatemala, podría decir alguien, tú eres católico, evangélico, y nadie decía nada. Nadie. No había ningún problema. Nadie te decía nada. Cuando yo vine aquí en el 87, alguien podía decir, yo soy demócrata, yo soy republicano. Nadie decía nada, hermano. Nadie te decía nada. No había problema. Tú podías decir, yo creo en el Señor Jesucristo, y nadie te iba a decir nada. Nadie. Pero en estos últimos días que se está poniendo, ¿verdad?, la cosa difícil, ahí es donde se va a cumplir la palabra que dice, el que invoque el nombre del Señor Jesús, el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo, porque va a ser algo de vida o muerte. Pero ahora vamos a aprender, hermanos, cuántos días tienen los días finales bíblicamente. Porque Pedro dijo en los últimos días. Y yo ya me di cuenta que yo era el equivocado, no era Pedro, hermanos. Gracias a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ver Oseas 6:1 y el 2. Y vamos a ver cómo ahí hay un pastor que yo digo que en Guatemala y dice, la Biblia se explica sola. La Biblia se explica sola. Quizás por eso es que leo mucho la Biblia. Porque ahí está la misma explicación, hermanos. Pero tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor que estas cosas se tienen que discernir en el Espíritu para comprenderlas, para entenderlas. Y añade, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, amén. Entonces todos, amén, con la ayuda del Espíritu Santo, porque dice también la palabra del Señor, y todos serán enseñados por Dios. Es el Espíritu Santo
enseñándonos, amén, gloria a Dios. O sea, 6:1 dice, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Entonces, según la palabra del Señor, hermanos, ¿cuántos días tienen los días finales? 3 días, hermanos. Entonces Pedro tenía razón, dice, en los últimos días. Lo dicho por el profeta Joel, en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hermanos, entonces yo quiero volver a hacer énfasis en eso, porque dice en los últimos días, no dice en el primer último día. No, hermanos, en los últimos días. Entonces el Espíritu Santo era para el Pentecostés, para el primer día, para los primeros 1000 años, para los siguientes 1000 años, los 2000 años, y en el último día que nos ha tocado vivir a nosotros. El Espíritu Santo es para este tiempo, hermano. No pienses, hay unos que enseñan, no, esa era para la iglesia primitiva. Y así dicen los teólogos, ¿verdad? La iglesia primitiva, el Espíritu Santo, eso de sanidades, el derramamiento del Espíritu Santo, eso es para la iglesia primitiva. No, es para los últimos días, para los últimos 3 días, hermanos. Y les cuento que estamos viviendo, otra vez, el tercer día. Y dice Oseas, al tercer día nos levantará. Aquí, hermanos, nos ha tocado vivir lo difícil. Se está poniendo la cosa tremenda. Se están definiendo los que se tienen que definir. Los que tienen un corazón malo, como les dijo el Señor a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque me queréis matar, me queréis asesinar. Y el diablo es asesino desde el principio. Así ahora, hermanos, se está definiendo quién es hijo de Dios, quién es el que le sirve, porque dice la palabra de Dios que se va a notar, se va a echar de ver. El que sirve, habrá una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, hermanos. Toda hipocresía se va a acabar. Todo va a saltar a la luz, hermanos. Y nosotros nos tenemos que definir en estos últimos días. No podemos estar con un pie en el mundo y con un pie en el reino de Dios. Porque este asunto no es de la iglesia, hermano. Este es asunto de estar en el reino de Dios. Este asunto no es de religión. Este asunto es estar dentro del reino de Dios. Cuando Jesucristo vino y empezó a predicar, Él no dijo arrepentidos y vengan a la iglesia. No, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en 2 palabras, en una palabra, les puedo decir quién es el reino. El reino es Jesucristo, amén. El reino es Jesucristo. Tenemos que estar dentro del reino, dentro de Jesucristo, amados hermanos. Esto no es de religión. Esto es estar dentro de Jesucristo. Esto no se trata de mi santidad. Se trata de que yo esté dentro de Jesucristo y esté en la santidad de Jesucristo. Se trata que yo esté dentro de Jesucristo y esté en la justicia de Dios. Se trata que yo esté dentro de Jesucristo y yo esté en la obediencia de Cristo. Y Cristo fue obediente hasta la muerte, hermanos. Y muerte de cruz, dice la palabra del Señor. No se trata de la obediencia del hermano Eddie, no. La obediencia de Cristo, aquí todo es Cristo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya hablamos de que pasaron 2000 años desde el Pentecostés. Ya pasaron 2 días. Y aunque diga 2025, ya no estamos en el 2000. Los 2000 años se acabaron. Ya nos estamos gastando el 3000, el tercer año. Un piquito llevamos del tercer día. Amén. Ahora, algunas características del tercer día, que son los días que estamos viviendo. Cosas que van a pasar en el tercer día. Cada uno de estos puntos que voy a dar, amados hermanos, sería un tema. Pero solo os voy a dar así. Y tal vez toque un tema, uno de estos puntos. Cosas que van a pasar en el tercer día. Apostasía. ¿Verdad? ¿Quién está de acuerdo conmigo, amados hermanos? Amén. Apostasía. Un apartarse de la verdad. La apostasía es alguien que estaba cerca de Cristo, alguien que estaba en el reino de los cielos y se salió. Y al salirse ya no tiene chance de regresar. Es apostasía, hermano. Es un apartarse de la verdad. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces solo hay un camino, solo hay una verdad, es Jesucristo. Y dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces si viene alguien y dice: oh, ¿sabe qué? Sí hay otro camino, sí hay otros caminos. No, hermano. Ese ya apostató. Con sus propias palabras apostató. Negó. Hizo a Jesucristo mentiroso. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Gloria a Dios. Y no hay otra manera, hermanos. Si alguien te dice que hay otra manera, es un apóstata. Ya, es la apostasía. Pero se va a multiplicar. Cosas que van a pasar en el tercer día. Una multiplicación de la maldad. Mateo 24:12. Una multiplicación de la maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y por haberse multiplicado la maldad, es una multiplicación de la maldad, hermano. Y dice: el amor de muchos se enfriará. Si tú vas a ver al diccionario y buscas esa palabra amor ahí en ese versículo, ¿sabes qué palabra dice? ¿Alguien sabe? Dice ágape. ¿Saben quién es ágape, hermanos? Ágape es el amor de Dios. Dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor, el ágape de muchos se va a enfriar. Entonces, ¿está hablando del mundo, hermano? ¿Verdad? Está hablando de los hijos, de los que tienen el amor de Dios. Y dice que por esa multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. No desaparece, pero se enfría. Lo que le pasa a una de las iglesias de Apocalipsis, ¿verdad? Que el Señor le dice: yo conozco tus obras, tu alto trabajo. Y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que ese amor se enfrió, hermanos. Eso es lo que le dice. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí me pongo yo de ejemplo. No me recuerdo cuando era adolescente, y el Señor en su grande misericordia, hermanos, porque yo andaba rebelde,
Me avergonzaba de entrar a la iglesia. Yo me senté hasta en la última banca, ahí a la derecha. Y el pastor dijo, pasen adelante. Y todos pasaron, hermanos. Yo no me iba a quedar solo ahí. Entonces yo pasé y me arrodillé por acá, por la izquierda del altar. Ahí me arrodillé. Yo era rebelde. Me avergonzaba. Uy, esa iglesia, ojalá hubiera sido una iglesia como esta, hermano. No, era una puerta, hermano. Llegaba hasta por ahí, y era redonda. Y le digo a mi esposa, a media cuadra se miraba quiénes estaban ahí adentro. Qué vergüenza. Pasé, me arrodillé a la mano derecha. Mano derecha. El pastor había predicado el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué hice yo? Nada. Fue la grande misericordia de Dios, hermano. Y su Espíritu Santo descendió y me ungió con su Espíritu Santo. Y yo dije, oh, sí, Dios es un Dios real y verdadero. Y así en esa rebeldía, en eso que yo no era, estaba contra Dios, hermano, y así me recibió el Señor. Y así me tocó. Y me cambió, hermano. Y me recibió como hijo. ¿Sabe que el Señor pone el querer y el hacer, hermanos? ¿Usted cree que el querer y el hacer es una varita mágica? ¡Ping! Ay, ahora sí quiero. ¿Usted cree que es así? No. Miren la mano. El Señor pone el querer y el hacer. Nos da. Ay, sí quiero. Sí quiero. Sí, yo siempre he querido. No, después de que ya recibió uno los barazos del Señor. Y entonces ahí es donde uno quiere, hermano. Porque no queremos. ¿Usted cree que yo quería predicar, hermano, aquí delante de la gente? Yo quería ser profeta, hermano. Así como la hermana que profetizó. Yo quería profetizar. Cuando todos tenían los ojos cerrados, ahí uno se sienta, ¿va? Ya, eso es todo. Yo no quería ser de los profetas que enseñan y que van enfrente de los demás. No. Pero no es lo que queremos, hermano. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Amén, aleluya. Es según su misericordia, según su voluntad. Así Él reparte a cada uno. Yo tengo ese don del conocimiento, de la ciencia del conocimiento. Pero el Espíritu le da a cada uno como Él quiera, hermano. Y yo me recuerdo que cuando se empezó a manifestar, y yo no entendía, ¿qué es este don del conocimiento? Yo me recuerdo, hermanos, una de las primeras veces, yo me estacioné con mi carro, mi esposa, no teníamos hijos todavía, y se llegó a estacionar otro carro, y en eso que vi bajarse del carro, Nelson Lorenzana. Tenía más de 12 años de no verlo, hermano, su hija ya estaba grande. Y el Espíritu me dijo, ahora te va a decir que es pastor. Esas palabras usó el Espíritu para hablarme. Yo me dejé del carro. Y él ni siquiera me dijo, hola, ¿cómo estás? No, me dijo, te cuento que ahora soy pastor. Me dijo. Y hasta usó esas palabras, hermano. Y yo decía, ¿pero para qué es eso? ¿Por qué el Espíritu Santo me dijo eso? Estaba yo, tenemos un discipulado en la casa, en el basement, llegaba un pastor de Guatemala, joven como el hermano aquí. Luchadores, hermano. Los que empiezan las iglesias, yo los admiro, hermano. Que el Señor te bendiga, amado hermano. Que el Señor los bendiga, amados hermanos de este ministerio. Que el Señor les dé fuerzas. Que el Señor les dé visión. Amén, aleluya. Que no se cansen, sino que el Espíritu de Dios venga y les dé fortaleza en el nombre de Jesús. Estaba ahí, era un martes, me recuerdo. Y el Señor me dijo, el pastor le va a lavar los pies a los hermanos. Y yo dije,
Pues a mí no me los va a lavar con esta uña que tengo aquí. A mí mejor que me laven los pies. Y ahí estaba, y estábamos orando. Porque él no me dijo cuándo iba a ser. Estábamos orando ahí cuando yo abro los ojos y el pastor me dice. Y yo me acerco y me dice, tráeme un recipiente de agua, unas toallas, porque le voy a lavar los pies a los hermanos. Y yo no entendía, hermano. ¿Por qué ese don del conocimiento? Yo no entiendo. Hasta que me hizo entender el Señor. Y me voy a subir esta Biblia. ¿Saben para qué es el don del conocimiento? Para esto. Porque el Señor Jesucristo dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a quien has enviado. Para eso es el don del conocimiento. Para conocer a Dios más. Para conocer a Jesucristo más. Y más. Y más. A través de su palabra. Amén. Entonces ahí entendí, entonces sí está bonito este don, para que el Señor me enseñe más de su palabra. Pues ¿saben qué? No me enseña lo que yo quiero, me enseña lo que Él quiere enseñar. Lo que Él quiere enseñar. Me recuerdo que estaba leyendo una vez Romanos empecé de Romanos 1, y yo le decía, Señor, no entiendo nada. Capítulo 2, no entiendo nada, Señor. Solo entiendo que Pablo nos está dando una mirada aquí a los gentiles. 1, 2, 3, 4, 5. Y llegué al 6, hermano. Y ahí en el 6, el Espíritu. ¿No sabéis que los que habéis sido bautizados, en la muerte del Señor Jesucristo? Y yo, ahí me agarró. Eso es lo que el Espíritu me quería revelar. Leyendo, en mi casa leemos un capítulo diario. Y fuimos a través de toda la Biblia. Nos reunimos martes y jueves, leemos un capítulo cada día. Llegamos a Apocalipsis, se acabó la Biblia. Y decidimos volver a leer el Nuevo Testamento. Pero habíamos leído Apocalipsis. Y el Señor me hizo entender un poquito. Y volvimos a leer el Nuevo Testamento. Y volvimos a leer entonces Apocalipsis. Y ahí sí, hermano. Eso acaba de ser este año. Ahí se cumple la palabra del Señor donde dice, y la ciencia se aumentará. El conocimiento se aumentará. Y cuando era niño decía, sí, es que ahora ya hay cohetes a la luna. Y el hombre llegó a la luna. Y la ciencia se aumentará. Está bien, hermano, está bien eso. Pero no es esa ciencia, ese conocimiento, hermanos. El conocimiento de Dios es el que se aumenta, hermanos. Por medio de su Espíritu Santo. Él derrama de ese regalo, ese don del conocimiento a sus siervos y a sus siervas, hermanos. Y el don, el conocimiento se aumenta. Y el Señor me hizo entender muchas cosas en Apocalipsis. Me quedé admirado. Multiplicación de la maldad y nos quedamos, ¿verdad? Tercero, dice que algunas cosas que van a pasar en el tercer día, eso no lo voy a decir todo, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Pero dice, se va a tocar la séptima trompeta. ¿Saben ustedes eso, hermano? Que en este tercer día se va a tocar la séptima trompeta. 1 Corintios 15:52. Yo quería dar este tema, hermano, pero no creo que el Señor me va a dejar dar este tema, sino que es el otro. 15. Quizás para dar la séptima trompeta tendría que hablar con el pastor, ¿verdad? Porque la escatología cada uno Dios le da, ¿verdad? Dice, he aquí, en el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
Fíjense, a la final trompeta. La trompeta final, dicen otras Biblias. ¿Y cuántas trompetas dice Apocalipsis que hay, hermanos? 7, ¿verdad? Y si hay 7 y es a la final trompeta, entonces en la séptima trompeta hay algo especial. Pero perdón, hermanos, el tema por otro día. Gloria a Dios. ¿Qué más hay? ¿Qué cosas más van a pasar en el tercer día? Estábamos en mi casa, como les digo, hermanos, leyendo. Vamos a través de la Biblia. Y estábamos leyendo Juan, capítulo 2. Vaya Juan, capítulo 2. Uno de mis capítulos favoritos para predicar de Juan es capítulo 3, pero hoy no lo voy a tocar. Es que yo cuando era niño me burlaba de Nicodemo, hermano. Y ustedes no saben todo lo que el Señor me ha enseñado de Nicodemo, que ahora es uno de mis favoritos. Es increíble, hermano. Yo me burlaba de Nicodemo. Ay, ese Nicodemo, qué tonto es. Juan, capítulo 2, el Evangelio de Juan, capítulo 2. ¿Qué cosas van a pasar en el tercer día? Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y leímos el capítulo 2 en mi casa, y yo le digo, esto es con mi familia, que si quieren compartir algo. A mí el Señor no me había dicho nada, hermano, el capítulo 2. Y mi esposa compartió, gloria a Dios, nos compartió. Y de ahí mi hija nos compartió también. Y mi hija me dice: es obvio, me dice así, es obvio, el tercer día. Y yo: ¿de verdad? ¿Es obvio el tercer día? Hermano, el Señor de ahí me enseñó entonces. Al tercer día se hicieron unas bodas. ¿Qué va a pasar en este tercer día, hermanos? Van a ser las bodas del Cordero. Ahí está en Apocalipsis, hermano. En el tercer día van a ser las bodas del Cordero. ¿Y quién estaba ahí en las bodas, hermano? Dice: la madre de Jesús. Yo les enseñé a los hermanos, estaba la madre de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús de su madre? ¿Qué dijo cuando le dijeron: tu madre y tus hermanos están allá afuera buscándote? ¿Qué dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Nosotros queremos estar en las bodas del Cordero, hermanos. Tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos, hermano. Tenemos que hacer la voluntad de Dios para estar en las bodas. Queremos ser la madre de Jesús, los hermanos de Jesús. Tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Jesús dijo: ¿quiere alguno ser mi discípulo? Niéguese a sí mismo. Eso es dejar de hacer la voluntad de uno mismo, hermano. Niéguese a sí mismo es morir uno a las obras, a los deseos, a los pensamientos del hombre, de uno mismo, hermano. Niéguese a sí mismo. Ay, que quiero dormir. No, hermano, si el Espíritu dice: vela, tienes que velar. Ay, que quiero desayunarme unos chicharrones. Y el Espíritu dice: ayuna. Te estás negando a ti mismo, hermano. Es como que estás muriendo, porque el que no duerme se muere, y el que no come también se muere. Es como un acto de fe, hermano. No es una penitencia, es un acto de fe, de morir a la carne, de morir al cuerpo, hermano. Cuando estás velando y estás orando, le estás diciendo a la carne: no te voy a la cama todavía, no. Y el que no duerme se muere, hermano. Y cuando estás ayunando, no es una penitencia, le estás diciendo al cuerpo: estás muriendo, es un acto de fe, hermano.
Dice, tome su cruz. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo digo a los hermanos, cuando él dice, tome su cruz, no es para ir a un picnic, ¿verdad, hermano Juanito? No. Es para ir al Gólgota, para ser crucificado juntamente con Cristo, con tu cruz que vas llevando detrás de él. Por eso entendemos cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, porque para eso lo seguimos, para ser crucificados juntamente con él. Romanos 6, ¿verdad? Y ahí está la palabra de Romanos 6. Pero también Juan dice, un día antes de la Pascua, en la Santa Cena, The Last Supper, es en inglés, ¿verdad? Un día antes de la Pascua, Jesús dice que se ciñó la toalla y agarró agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Un día antes de la Pascua. ¿Por qué le lavó los pies, hermano? ¿Sabe que Pedro le dijo, no, a mí no me vas a lavar los pies, tú a mí no? Pero el Señor le dijo, si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Y también le dijo, lo que yo hago hoy no lo entiendes tú, pero lo vas a entender más adelante. ¿Y sabe qué dice la ley, hermano? Ustedes saben que sacrificaban un animal limpio, a un animal puro. Era una oveja, digamos una oveja. ¿Saben qué tenían que hacerle al animal antes de ponerlo en el fuego del holocausto? Le tenían que lavar las patas y la cola. Y por eso Jesús le dice, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo vas a entender, le dice a Pedro, algún día. Porque Él los estaba preparando para el holocausto. Él los estaba preparando para ir con Él a la cruz. Por eso le dice, no tendrás parte conmigo. Nosotros queremos tener parte con Jesucristo, tenemos que ir a tomar la cruz y seguirlo a la cruz. Amén. Miren, hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, solo toquemos un punto. Tengo unos 8 minutos. Gloria a Dios, solo toquemos un punto. La multiplicación de la maldad. La séptima trompeta se las dejo para otros días, hermano. La multiplicación de la maldad. Vamos a ir a Isaías 5:20. Porque son cosas que pasan en el tercer día. Y miren que cuando yo era niño, no hubiera creído que había que tocar vivir los últimos tiempos, de ver esto que estoy viendo ahora. Esto que estamos viviendo ahora, que dice Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz. Esos son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Literalmente. A lo que es bueno le dicen malo. A lo que es luz le dicen tinieblas. Y a lo que es tinieblas le dicen luz. Que pone lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa es la multiplicación de la maldad. Esos son los tiempos que nos han tocado vivir, hermanos. Estamos en tiempos donde la maldad se ha multiplicado tanto que por todos lados, hermanos, en las escuelas, en las universidades, en los medios sociales, en los medios de comunicación, a lo bueno le dicen malo.
y a lo malo le dicen bueno, hermanos. Y miren, hermanos, ahora vamos a entender, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses 2:1. Y aunque yo quiero leer, es realmente el 2:10, pero yo quiero leer un poquito del contexto, hermano, amén. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos en el tercer día, hermanos, y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque faltaban, ahí en ese punto cuando él está leyendo, faltaban 2000 años, hermano, y pico, porque estamos en el tercer día y no sabemos exactamente a qué hora vendrá, ¿verdad? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué fue lo que hablamos, hermano? Es un apartarse de la verdad, amén, pero a una manera, a una escala bien grande. Y no es del mundo, estamos hablando de los hijos, de los que predicaron la palabra de Dios, de los que gustaron de los dones venideros, dice su palabra, de los que gustaron del don celestial, de los que gustaron de esta buena palabra, pero que se apartan, hermano, y se van a apartar, pero de una manera increíble. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Inicuo, dice más adelante. Vamos a ver el 9. Yo quiero llegar al 10 para este punto. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El 10, que es donde yo quiero llegar. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice, no recibieron el amor de la verdad. Entonces podemos decir, no recibieron el amor de Cristo, porque es el amor de la verdad y Jesús es la verdad, amén. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y saben por qué no reciben el amor de la verdad? No reciben el amor de Dios, no reciben el amor de Jesucristo. Y por cierto, ahí también dice ágape. ¿Saben por qué, hermanos? ¿Ustedes saben por qué? Porque para ellos eso no es amor. Ya leímos Isaías. ¿Qué es lo que, si para ellos no es amor, entonces para ellos qué es? Es odio, hermano. Para ellos esto son palabras de odio, no son palabras de salvación, no son palabras de esperanza, no. Para ellos esto son palabras de odio. Para ellos lo que viene de Dios no es amor, no es odio. Porque por eso es que dice Isaías, a lo bueno le dicen mal, a la luz le dicen tinieblas, al amor le dicen odio, hermano. Pero literalmente, hermanos, no escondidas. Usted les predica de Romanos capítulo 1, que ahorita vamos a llegar ahí, para no adelantarme. Entonces a las palabras de vida le dicen palabras de muerte, a las palabras de amor le dicen palabras de odio, ¿verdad? Romanos 1:25. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, por cuanto no recibieron, no lo quisieron, hermano, lo despreciaron, no recibieron el amor de Cristo, el amor de la verdad, para ser salvos. Pero entonces ahí vamos a entender un poquito más claro en Romanos 1:25. Dice,
Claro, usted puede leer todos Romanos porque desde el principio, ¿verdad? Como les dije, hermanos, pero no hay tiempo, ¿verdad? Tengo 5 minutos y ya me estoy añadiendo más. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. 1:28. Y como ellos no aprobaron, dice, estaban ellos, y ellos dice, no aprobaron, le dijeron a la palabra de Dios, le dijeron a las palabras del Evangelio, a las palabras de vida eterna, dijeron, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Miren los tiempos que nos tocaron vivir en este tercer día. Aquí se cumple la palabra del Señor en el 29, dice, estando atestados, hermano, llenos completamente, hasta se rebalsan, estando atestados de toda injusticia, de todo lo que es torcido, están llenos, de todo lo que no es derecho, están llenos, de todo lo que no es de Dios, están llenos, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y ahí podemos seguir leyendo. Pero miren el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. Entonces no son ignorantes, hermanos. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, esos son los tiempos que nos están tocando vivir, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Porque ahora, hermanos, hace muchos años ya empezaba este movimiento satánico, enseñanzas de demonios. Y yo pensaba que solo iba a ser en la iglesia. No, hermanos, es en todos lados. Nuestros hijos y todos estamos siendo bombardeados por eso. Porque yo hace muchos años yo miraba un programa, cuando todavía miraba televisión en español, y le decían a la mamá, tenía un hijo homosexual, decía, acéptalo para que él sea feliz, acéptalo. Entonces, hermano, por eso dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Y ahí es donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que permanecer firmes, hermano. Ay, no, es que te vas a herir sus sentimientos. No, hermanos, en la casa nos reunimos y hablamos, porque nosotros sabemos bajo qué bombardeo están nuestros hijos, hermanos. En las escuelas les enseñan a ser polite. Y como dicen ellos en inglés, dicen políticamente correctos. No le llames she porque ahora es he, ahora es they. No me quiero meter más en eso.
Pero entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos y decirles, nosotros no tenemos que odiar. Ahí en mi trabajo había muchos, hace un par de años. ¿Saben que esa palabra homosexual no aparece en la Biblia? Por lo menos en estas versiones, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque esa palabra homosexual, alguien aprendí que fue inventada ahí por los 1900. Por eso es de que no aparece. Pero ahí está claro, ¿verdad, hermano? Y habían homosexuales en la oficina. Varios, hermano. Pero la agarraban contra uno. Los otros homosexuales le hacían bullying a este. Extraño, ¿verdad? Entre ellos mismos atacándose. Y lo humillaban. Un día yo me recuerdo que me paré, él no estaba, y les dije, les voy a decir una cosa. Dejen de estar molestando al fulanito de tal. Trátenlo con respeto. Dejen de estarlo molestando. Y yo dije, si no me hacen caso, voy con la doña. Porque Dios no nos ha mandado a nosotros, hermanos, a estar atacando con odio, ¿no? Es con la palabra de Dios. Estando una vez solo yo con ese muchacho, él me dijo, ¿por qué uno hace cosas que uno no quiere hacer? Y él estaba... Pero, ¿ustedes creen que yo le dije algo? ¿Saben por qué no le dije nada? Yo le digo a mi esposa, yo no le dije nada porque a mí el Espíritu Santo no me dio palabra para decirle. Yo a veces estoy con las personas, me ponen a orar, y ver orar por mi hermano que había caído en adulterio. Y yo estaba así, Señor, si no me das palabra, no le pongo la mano. Y estaba así. Y en eso me vino la palabra, hermano. Y la palabra esta, la profecía más segura. Y me vino la palabra y se la dije y le puse las manos, hermano, nada más cayó sentado, ¿no? Porque es no lo que nosotros queremos decir, es lo que el Espíritu nos va a poner. Amén. Por eso dice la palabra, cuando os lleven a los tribunales, no penséis en qué vas a decir. El Espíritu Santo nos va a dar palabras en el momento indicado, hermano. No es a mi mente, según lo que yo quiero pelear, hermanos, sino que es según lo que el Espíritu Santo quiere decir a la persona. Por eso cuando yo venía aquí decía, el Señor, ¿qué les voy a enseñar? Porque hay mucha palabra, pero ¿qué quieres tú que les enseñe? Ya vamos a ir concluyendo porque ya me pasé como 8 minutos. Con esto voy concluyendo, hermano pastor. Con esta palabra concluyo. La palabra del Señor dice, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. No nos hagamos amigos del mundo, amados hermanos. No nos hagamos amigos del mundo. Estamos leyendo Nehemías en mi casa ahora. ¿Y saben qué hubo? Un apartarse. Se apartaron los judíos de los gentiles. Porque en esa amistad con el mundo, ¿saben qué hay? Contaminación. En esa enemistad con el mundo, dice la palabra del Señor que nos volvemos enemigos de Dios, hermanos. Con esta palabra concluyo. No nos hagamos amigos del mundo. Estamos viviendo días difíciles. Cierre sus ojos, amados.